Hola, bienvenido a la sección de funciones en Python. En esta sección aprenderás de cero a experto todo el manejo de funciones en Python. Así que empecemos. Vamos a ver inicialmente cómo se utiliza la creación de funciones en Python. Veremos el uso de argumentos o parámetros. Veremos también qué son argumentos arbitrarios, argumentos por clave, argumentos arbitrarios con clave y argumentos por defecto. También aprenderemos a pasar listas de argumentos. Veremos comandos para retorno de valores y las instrucciones pass en funciones. Aprenderemos sobre funciones recursivas y funciones anónimas. Y haremos gran cantidad de programas para que te queden claros estos conceptos de funciones. Empecemos a trabajar con la creación de funciones en Python. Básicamente, una función es un pequeño bloque de un programa que contiene un número de sentencias para realizar una tarea específica. Cuando tengas un programa que tenga miles o cientos de miles de líneas y este programa realice diferentes tareas, la sugerencia es que dividas el programa en pequeños módulos o bloques, lo que aumentará la posibilidad de que sea legible y reduce un poco la complejidad. Bien, una función en Python se define mediante el uso de la palabra reservada def y la creas de la siguiente manera. Utilizas def y colocas el nombre que tú quieras de la función. Recuerda que no puedes usar otras palabras reservadas para los nombres de funciones y simplemente debes tener en cuenta que no puede empezar con número y tampoco puede contener símbolos especiales en el nombre. Por ejemplo, el símbolo pesos, el porcentaje, una comilla sencilla o doble. Los nombres no pueden contener este tipo de cosas. Luego de colocar el nombre de la función, abres y cierras paréntesis y dos puntos. En los paréntesis irán los parámetros, pero por el momento te explico cómo se crea una función sin parámetros. Luego colocas el bloque de código que debe ir indentado y todo el bloque de código tendrá que llevar la misma indentación para que Python lo considere como parte del bloque de instrucciones que van dentro de esa función. Para llamar a una función, utilice el nombre de la función seguido por paréntesis. Por ejemplo, colocas el nombre de la función y paréntesis. Si la función lleva parámetros, veremos qué parámetros se colocan acá, igualmente en su definición. Pero por ahora aprendamos solamente a crear una función. Bien, veamos un ejemplo en la práctica para que aprendas sobre funciones. En esta práctica vamos a crear una función en Python. Vamos a crear una función que le colocaremos el nombre sumar. Y recuerda cuando vimos docstring que se utiliza para documentar las funciones. El docstring empieza con 3 comillas, luego el texto que tú quieras y luego 3 comillas. Estas comillas son comillas dobles. Luego colocas el contenido de la función, las instrucciones que quieres ejecutar de forma indentada. Entonces esto quiere decir que estas 4 líneas están dentro de la función sumar. Luego crearemos otra función y le colocaremos multiplicar. Igualmente usaremos docstring para documentar la función y indentaremos el contenido. Igualmente este contenido está indentado y quiere decir que corresponde a la función multiplicar. Luego, ya después de haber finalizado esas dos funciones, colocaremos esto para ver el tipo de dato que observas en pantalla para saber si qué tipo de dato es considerado al momento de que lo corremos. Y usaremos esto para llamar estas funciones. Bien, vamos entonces a nuestro editor de Jupyter y hagamos este ejemplo. Entonces recuerda que entramos a nuestra carpeta curso Python y vamos a crear un nuevo programa. New Python. Bien, para empezar nuestro código, entonces colocamos nuestro tradicional comentario de qué es lo que estamos haciendo. Entonces colocamos numerar, crear una función en Python y empezamos a crear nuestro programa. Entonces recuerda la sintaxis, usamos def, sumar por ejemplo, abrimos y cerramos paréntesis. Y observa, aquí le das enter. Le colocamos 2 puntos y observa que él indenta. Una vez él empieza la indentación, aquí colocamos inicialmente
el contenido, por ejemplo, lo que es la documentación o docstring para la función. Esto se hace con 3 comillas dobles, como vimos en capítulos pasados. Y colocamos la documentación de la función. Por ejemplo, función para sumar 2 números. Recuerda que esto es un docstring. Bien, observa que al dar Enter, él sigue con la indentación. Esta indentación son 4 espacios. Y vamos a crear nuestro código aquí. Por ejemplo, voy a tener un valor A igual a 10 y una variable B igual a 5. Y luego simplemente quiero que imprima A más B. Y esa será nuestra función. Una vez acabe la función, pues ya puedes simplemente o ejecutarla o retornar aquí al lado izquierdo para continuar ejecutando. Entonces vamos a crear esta función. Entonces le das Shift, Enter. Y ahí está creada ya la función. Ahora usemos otra. Def multiplicar. 2 puntos. Y le decimos un docstring de documentación y decimos función para multiplicar 2 números. Bien, y ahora le decimos, por ejemplo, que A es igual a 10, que B es igual a 5, y ahora imprimo el resultado de multiplicar. Entonces print A por B. Y terminamos igualmente esta función. Entonces recuerda que Shift Enter para ejecutar. Y ya tenemos creadas 2 funciones en Python. Ahora, ¿cómo hacemos para ejecutar? Entonces, para ejecutar una función, puedes llamar simplemente a la función con el nombre que le pusiste y paréntesis. Pero primero vamos a ver de qué tipo y cómo las ve Python a estas funciones. Entonces usemos simplemente un print type y le coloco sumar. ¿Qué es para Python sumar? Y observa que él me dice que es class function. Igualmente, si yo le digo print type y qué es para él multiplicar, él resuelve el nombre y dice que multiplicar es una función. Bien, ahora sí, llamemos a estas funciones. Entonces yo le digo sumar y la llamo y ejecuto. Y observa que me dice 15. Si yo miro la definición de mi función, 10 más 5 pues es 15. Ahora si yo llamo a la función multiplicar, simplemente escribo multiplicar y ejecuto. Y él me dice 50. Y entonces en este caso es A que vale 10 y B que vale 5, nos da como resultado la multiplicación 50. Bien, entonces observa cómo es de fácil crear funciones en Python y simplemente llamarlas por su nombre. Graba este programa con el nombre crear función, usas rename, recuerda grabar con save and checkpoint. Y una vez lo tenga grabado, puedes cerrar tu ventana. Nos vamos a running y el programa que está corriendo, shutdown. Recuerda que esto es para no dejar basura en la memoria de tu computador, o si no al final del día tendrás cientos de programas corriendo y ocupando espacio y haciendo más lento tu equipo. Bien, continuemos. Hemos visto cómo se realiza la creación de funciones en Python. A continuación, veamos el uso de argumentos o parámetros.